Bien, shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre las objeciones que hay en contra, ¿cierto?, de la Torá, en base a algunas interpretaciones que hace el cristianismo. Después de tanto tiempo, ¿cierto?, la verdad es que se han dado por sentado muchas interpretaciones que hay dentro de la cristiandad, dentro de las iglesias, dentro de la doctrina en general que se enseña. Entonces hemos estado viendo una serie de pasajes para poder interpretarlos bien y también para que nosotros podamos dar una respuesta. Porque obviamente muchas veces uno dice, yo voy a una comunidad y guardo el sábado. Pero no sabes tú que ahí dice que todos los días son iguales que el otro y depende de uno si guarda un día o el otro. A lo mejor, en el mejor caso, otros dirán, no, están sinagoga de Satanás. Bueno, hay de todo, ¿cierto? Vamos a ver hoy día algunos pasajes que hacen referencia a las leyes dietéticas, donde se dice que están abolidas. ¿Ok? Vamos a partir con un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos 10, del 9 al 15. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Y qué es lo que dicen ellos? Jesús abolió las leyes alimentarias. ¿Ok? ¿De dónde viene este pasaje o esta afirmación? De Hechos 10, del 9 al 15, donde dice: Y Pedro subió a la azotea cerca de la hora sexta para orar. Sintió hambre y ansiaba comer. Mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo parecido a un gran lienzo, atado por las 4 puntas hasta la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Se le oyó una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo: De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano ni inmundo. Se le oyó otra voz que decía: Lo que Dios limpió, no lo consideres profano. Entonces se dice que aquí está la evidencia de que Jesús abolió las leyes alimentarias y como un ejemplo, ¿cierto?, como su obra vino también para terminar con estas leyes, ¿cierto?, que aparecían en las leyes de Moisés. Entonces ellos interpretan, este pasaje, esta visión que tiene Pedro, finalmente Dios le dice, Pedro, mata y come. No llames lo que Dios limpió, no lo consideres tú profano o inmundo. Entonces ellos dicen, todo está limpio ahora. Entonces en realidad esta visión se trata de eso, de que ahora podemos comer de todo. Ahora, uno podría pensar a primera vista, ¿por qué a Dios le interesaría tanto que Pedro pudiese comer de todo? Siempre había comido de una forma y ahora podía comer de todo. O sea, Dios le estaba queriendo decir, ahora eres libre de comer todo lo que tú quieras, Pedro, yéndote en contra de tu tradición y todo. O sea, en el fondo, a lo que te llamó el camino del Señor y el Mesías y tu maestro es a dejarlo todo para seguirle a Él. Entonces, el Mesías vino para abolirlo todo, para que le siguiéramos a Él solamente, no considerando, ¿cierto?, las leyes de los padres. Obviamente los acontecimientos de este pasaje nos pueden revelar un poco más de luz. Y ahora tampoco son tan claros como para que nosotros pudiésemos llegar a creer una u otra cosa. Lo cierto es que el capítulo en sí no es tan evidente. 2 versículos más adelante dice, y Pedro estaba perplejo pensando qué sería la visión que había visto. O sea, ni Pedro entendió lo que se le mostró. Entonces, llegar a interpretar a la rápida esto, la verdad es que sería un error, porque Pedro no le quedó ni siquiera a él claro de qué se trataba todo esto. Entonces él tuvo una sensación rara con todo esto. ¿Por qué se le mostró esto? Pedro era un gran hombre entre los discípulos. Yeshua le dijo, sobre ti edificaré, ¿cierto?, mi congregación. Entonces, era un gran hombre de entre los discípulos, pero estaba confundido por esta visión.
Entonces, ¿cómo podemos suponer 2000 años después que tenemos la interpretación correcta de esta visión? Al menos que las Escrituras expliquen esta visión de una mejor forma. Ahora, sí, efectivamente las Escrituras nos dan una respuesta, pero mucho más adelante de este capítulo. O sea, se le mostró una visión la cual él no entendió en su momento. Pero empezaron a pasar algunos acontecimientos dentro de esos días para Pablo, y allí se le reveló el entendimiento de qué se había tratado esta visión. Entonces, cuando seguimos leyendo en Hechos capítulo 10, vamos hasta el versículo 24 en adelante, dice: al día siguiente, Pedro entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Pedro va con un creyente, ¿cierto?, que no era judío, a su casa, y resulta que él lo estaba esperando con sus parientes y amigos más cercanos a Pedro. Y cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, se postró a sus pies y lo besó. Pero Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo también soy un hombre justo. Mientras hablaba con él, entró y encontró a mucha gente reunida. Y les dijo: ustedes saben cuán ilícito es para un judío juntarse con un extranjero o visitarlo. Y de hecho, la costumbre en la época era que un judío ni se sentaba en la mesa de un gentil. ¿Por qué? Porque podía comer con ellos algo que no era permitido, ya sea que fuera de algún animal, o que no hayan preparado bien los utensilios, no hayan limpiado bien, ¿cierto?, en general, o no supieran el origen de este alimento. No tenían permitido muchos judíos celosos de la Torá, fariseos sobre todo, comer con cualquier persona. Entonces les dice esto: ¿saben cuán ilícito es para un judío juntarse con un extranjero o visitarlo? Sin embargo, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impío o inmundo. Y ahí Pedro nos muestra la interpretación de su visión, porque Dios le dice: no llames tú inmundo a lo que yo he declarado limpio. Entonces aquí dice Pedro: Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impío o inmundo. Por eso vine sin protestar cuando me llamaron. O sea, porque Dios le había mostrado esta visión. Porque si no, no hubiese ido, le hubiese costado ir hasta allí. Y por eso pregunto: ¿por qué motivo me han llamado? O sea, Pedro podría haber dicho: no voy. Derechamente, según su tradición, y un judío no puede sentarse en cualquier mesa. Pero resulta que Dios le dijo: mira, no llames tú inmundo a lo que yo he declarado limpio. Entonces la visión él entendió: no puedo llamar a nadie inmundo a priori, porque qué tal si estas personas fueron limpiadas por el Señor. Y bueno, ¿y por qué lo están llamando? Y ya sabemos que en realidad querían ellos escuchar la palabra que tenía Pedro para ellos. Ellos estaban abiertos de corazón para recibirlo. Entonces, si Pedro hubiese seguido esa costumbre, podemos decir, esa prohibición que tenían los judíos de no acercarse a la casa de un gentil, ni Cornelio, ni sus parientes, ni todos sus amigos íntimos hubiesen recibido a Pedro y la palabra que tenía para ellos. Entonces, aquí en esta visión lo que Dios muestra, ¿cierto?, es cómo Él realmente estaba haciendo un trabajo, una obra, no solamente para el judío, sino también para el gentil. Y ellos estaban ahí también dispuestos para recibir la palabra de aquel que los había enviado a ellos, es decir, del Mesías. Entonces Pedro dice que Dios le dio la interpretación de la visión y le mostró que no debía llamar inmundo a nadie. Y esto es lo que le mostró a Pedro. O sea, hoy día quizás para nosotros esto es raro, pero tal vez alguien haya tenido una experiencia donde un judío, o muy ortodoxo, muy religioso, no le haya querido dar la mano, no haya querido sentarse con usted a comer, no le haya recibido, no sé, un té, un café, porque mira con sospecha las cosas. Bueno, esto quizás nos puede pasar hoy día con alguna persona muy religiosa, que no quiere ni siquiera mezclarse con alguien porque a priori podría contaminarlo. Bueno, lo que Dios le mostró a Pedro fue esto: no debía llamar inmundo a ninguna persona, en especial porque él tenía ese rechazo junto con el pueblo hacia los gentiles. Entonces esta visión hablaba de la comida.
no hablaba de reptiles, cuadrúpedos, etcétera, que podía llegar a matar y comer, porque de otra forma estaríamos viendo a Pedro y los discípulos y los apóstoles comiendo todo este tipo de cosas en el resto del Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pero no los vemos comiendo todo eso. O sea, si hay alguna parte donde ellos salgan comiendo algo ilícito, no, que alguien lo muestre, pero no se encuentra, porque ellos nunca dejaron de comer de la manera en que comían, pero sí se empezaron a sentar en la mesa con gentiles, lo cual antes era algo difícil de hacer y de lograr. Bueno, Pedro, como buen judío celoso, estaba ahí reacio, ¿cierto?, a acercarse a los creyentes gentiles. Y por eso Pablo también en algún momento tiene su discusión con ellos, porque todos ellos los rechazaban a priori, pero Pablo ya estaba viendo una gran obra que el Eterno estaba haciendo con ellos. Entonces, obviamente podemos seguir viendo este capítulo, analizándolo un poco más, pero lo que tenemos que entender es que la interpretación de este pasaje no es que Dios aboliera el comer de los animales inmundos. No, Él estaba hablando de las personas. En general, ¿cierto?, en las escrituras o en la literatura de la época midrashica, o ¿cómo decirla?, como las parábolas de la época se comparaban a las naciones con animales. Y es por eso que nosotros podemos llegar también a comprender esto. Bien, en la misma línea hay otro pasaje que se suele objetar en contra, ¿cierto?, de que uno debe seguir comiendo de la manera bíblica, y es 1 de Timoteo 4:4. ¿Y qué se dice? Que en realidad los cristianos no pueden comer, los cristianos pueden comer lo que quieran. Esa es la interpretación. Entonces esto aparece en la primera carta de Pablo a Timoteo, donde le dice: porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada es de rechazar si se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Entonces, los cristianos se pueden comer de todo. Mientras demos gracias por los alimentos, podemos comer de todo. Entonces, ahora, ¿cierto?, la actitud que tiene que tener un creyente, dicen, bueno, siempre es dar gracias por los alimentos, y posterior a ello podemos comer lo que sea. Ok, nuevamente tenemos una falta de contexto dentro de esta interpretación. Si quieren simplemente decir que uno da las gracias y puede comer lo que sea, bueno, intente comer algo que le desagrade mucho, a ver si le va a entrar en el apetito. O sea, en el fondo ellos dicen, yo puedo comer lo que quiera, lo que me guste a mí, y por eso doy acción de gracias y luego puedo comer, no tengo que rechazar nada. En serio, vaya a China, intente comer todo lo que le sirven, a ver si va a aceptarlo con acción de gracias. Ellos comen de todo, literalmente de todo. Bueno, yo no sé si de verdad hay algún creyente que tenga tal estómago como para comer de todo. Ahora, ¿de verdad está hablando de esto la Escritura? ¿De verdad Pablo le está recomendando esto a Timoteo? Bueno, de nuevo veamos el contexto. Vamos a leer 1 Timoteo 3, del 16. Dice: de común acuerdo se confiesa, grande es el misterio de la piedad, aquel que fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, cauterizados como con hierro candente en su propia conciencia, que prohíben casarse y recomiendan abstenerse de alimentos que Dios creó para los creyentes, y los que han conocido la verdad participen con gratitud. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Y al exponer estas cosas a los hermanos serás un buen ministro del Mesías Yeshua, nutrido constantemente con las palabras de la fe y la sana doctrina que has seguido. Entonces, contexto, ¿cierto? Bueno, el misterio, dice él, Dios vino en carne,
visto por el Espíritu, fue visto por ángeles, subió a los cielos, fue visto por las naciones, fue proclamado por el mundo, está arriba en la gloria. Pero ¿qué pasa? Que con todo ese contexto del Mesías, aún él estando en gloria y majestad, y todos recibiéndole, aún así muchos iban a apostatar de la fe, muchos, cierto, iban a escuchar engaños, espíritus engañadores, doctrina de demonios, la hipocresía de muchos, mentirosos, muchos, cierto, engañados por su propia conciencia. ¿Y qué dice ahí? Les iban a prohibir casarse, y les iban a recomendar abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, aquí hay algunos elementos que, si alguien quiere decir, bueno, en realidad la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento prohibía alimentos, pero la Torá no prohibía casarse. Al contrario, ¿cierto? Habla sobre el matrimonio. Entonces, no es que antes estaba en la ley el casamiento, entonces ahora en la gracia ya nadie se tiene que casar. Porque podrían interpretar eso también, ¿cierto? Bueno, entonces nadie se case, eso era un yugo. Pero no es eso lo que quiere decir. Entonces después habla de los alimentos. Otros recomiendan abstenerse de alimentos para los creyentes. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué lo menciona? Y después dice, todo lo que Dios creó es bueno, no es de desecharse, si se recibe con acción de gracia, santificado por la palabra y por la oración. Okay. Entonces veamos y echemos un vistazo a esto, a esta explicación. Un poquito, a esto le tenemos que dar un poquito más de vuelta, para entender un poco más el contexto. Dice que algunos se alejarían y apostatarían, ¿cierto?, de la fe. Entonces Pablo le advierte a su amigo y discípulo Timoteo sobre los apóstatas que se alejarían de la fe. Ellos iban a prestar atención a estos espíritus engañadores, doctrinas de demonios, para prohibir el matrimonio y abogar de abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para los creyentes. Okay. Alguien podría decir, bueno, esto se refiere a los alimentos que fueron prohibidos para los gentiles. Hechos 15. Pero en realidad, ¿qué sentido tiene decir una cosa en una parte y decir otra en otra parte? O sea, en Hechos 15 se prohibieron alimentos para los gentiles y ahora está hablando de aquellos que prohíben alimentos para ellos. Entonces, ¿está hablando de lo mismo o no? No. O sea, tendría que estar hablando de algo diferente, porque si ya dijo en Hechos 15 que los gentiles no tenían que comer cosas ahogadas, sangre, ¿cierto?, cosas sacrificadas a los ídolos, bueno, entonces ¿por qué ahora está diciendo que uno puede llegar y comer cualquier cosa, habiendo dado gracias? O sea, tiene que haber una relación con esto. Entonces Pablo estaba dando instrucciones para que hiciera caso omiso a los mandamientos de Dios. Eso le estaba diciendo. Con respecto a la comida, de ninguna manera. Pablo estaría siendo un apóstata, él, de la Torá y de Dios que envió al Mesías, porque el Mesías no vino por sí mismo, vino porque lo envió el Padre, y el Padre ya tenía su mandamiento, su Torá. Bueno, Pablo estaba advirtiendo a Timoteo sobre los gnósticos. Ya estaba prohibiendo sobre cierto grupo de personas. ¿Ya? Los gnósticos. Bueno, ¿quién es un gnóstico? Es una religión o una fe que en general tiene las siguientes creencias esenciales. El mundo material es malo, el mundo espiritual es bueno. Todo lo material o lo mundano es malo, todo lo espiritual es bueno. El mundo material está bajo el control del maligno. Todo lo material es malo, está bajo el control de Satanás, por ejemplo. Entonces estaba bajo el control del enemigo, o de la ignorancia, o de la nada. Es pura vanidad, o la gente sigue tras ello por pura ignorancia, o porque lo controla el enemigo, la maldad. ¿Qué otras cosas creen? Que hay, podríamos decir, una chispa divina dentro de cada persona, atrapado, ¿cierto?, en algunas personas, pero no en todos. Y solo ese vislumbre de espiritualidad dentro de todo lo que existe dentro de este mundo es capaz de ser redimido. O sea, nací en un cuerpo, pero en realidad no es que mi cuerpo todo completo pueda ser salvo. Es que solo una parte de mí, o mi espiritualidad, podría salvarse. Solo tengo algo espiritual, ¿cierto?, que me conecta con lo divino.
Todo lo demás es desechable. Entonces la salvación se produce a través de un conocimiento secreto. O sea, hay un misterio, hay algo especial que tiene una persona y no cualquiera lo tiene. Y cuando se da cuenta, logra alcanzar salvación. Y es a través de un conocimiento, podemos decir como una revelación, donde la persona puede alcanzar, ¿cierto?, a conocerse, a conocer de dónde viene y cuál es su destino. O sea, es como que la gente busca una iluminación. Y por otro lado, como un Dios bueno no podría haber creado un mundo malo, entonces este mundo inferior, ¿cierto?, debió haber sido creado por otra entidad que genere, ¿cierto?, una maldad, o hasta un Dios inferior, o ignorante o malvado. Este es el gnosticismo. Si se fijan, nos siguen nuestros principios. Ellos en general prohíben comer. O sea, ¿se acuerdan que fue la semana anterior, creo? O la subanterior, que hablábamos sobre el ayuno que practicaban en el primer siglo? Los creyentes ayunaban 2 días a la semana y se peleaban por cuáles eran los 2 días que se ayunaban. Pero aquí hablamos de gente, no solo que ayuna, gente que dice que no hay que comer ciertas cosas. Hasta el nivel, como, por ejemplo, un tipo monje tibetano que se aleja de toda la comida y solo quiere beber de agua, por ejemplo, porque es como lo único puro. Entonces le prohíbe al resto de personas una fe muy prohibitiva. No se puede tomar esto, no se puede hacer esto, solo hay que enfocarse en lo más espiritual y cierta revelación espiritual que no es para cualquiera y que es algo selecto. Entonces la salvación no es para todos, es solo para aquellos. Y en realidad lo que también lleva a esto es que muchas personas que crean o que predican que la salvación es para todos, ellos dicen no, es solo para el que alcanza este conocimiento. Y para alcanzar este conocimiento hay que hacer esto, esto y esto otro. Ojo, porque muchas veces cuando se enseña Kabbalah se va por este lado. La gente dice, bueno, es que hay que alcanzar este grado, este nivel de conocimiento para llegar a alcanzar la iluminación, los mundos superiores, ¿cierto? Pero entonces el resto que no alcanza ese nivel de iluminación, ¿qué queda sobre el resto? Entonces muchos alentaban, ¿cierto?, que la gente dejara de comer, dejara de casarse, que se dedicara a la espiritualidad. O sea, pero dentro de la Torá existe el matrimonio, existe la familia, existen los hijos, es un mandamiento tener hijos. Entonces ellos decían que no había que casarse, había que seguir el camino de la espiritualidad y dejar todo lo demás de lado. Bueno, de hecho, hoy día nosotros podemos ver gente así, por ejemplo, en India. En India hay gente que puede haber alcanzado una gran carrera profesional y de un día para otro lo dejan todo, se van a vivir como hippies, fuman todo el día, porque esa es la verdad, y finalmente tratan de encontrar su felicidad y su alegría en eso, encontrar ese estado, un estado mental como el preciso que lo lleve a ese punto de iluminación. Bueno, hay gente que Pablo estaba advirtiendo ya estaba en este camino. ¿Ok? Entonces parte de esta doctrina gnóstica incluye esta idea de que como todas las cosas materiales son corruptas, entonces ni siquiera la comida que Dios permitió dentro de la Escritura está permitida, porque también sería malo. O sea, si yo puedo comer una vaca, en realidad no, pues la vaca no se puede comer. Por ejemplo, el caso indio, es sagrado. No. O sea, hay animales que Dios permitió comer y otros que no permitió comer para saciar, ¿cierto?, digamos, su pueblo. Pero ellos van más allá, ellos dicen que eso es malo. Toda la comida es mala. Como todo lo material es corrupto, el cuerpo también puede llegar a corromperse a través de las cosas materiales. Entonces muchos de ellos enseñaban que uno debe mantener siempre el cuerpo bajo control, una autodisciplina severa, muy severa, o sea, muy, muy dura, mucha meditación, mucha oración, excesivamente, ¿ya? Evitar cualquier tipo de placer,
placer carnal o lo que sea, alimento, o el tema de las relaciones, ¿cierto? Y por eso prohibían casarse. Entonces, no podía uno tender a darle placer al cuerpo. Ahora, todo esto es incompatible con la Escritura. O sea, si bien la Escritura muchas veces nos pide retraernos, ¿cierto?, de algunas cosas, no nos prohíbe a tal grado. O sea, por mucho que nos quite o nos prohíba una cosa la Torá, nos permite muchas otras. Uno no tiene que pensar que está todo prohibido, al contrario, muchas cosas permitidas. Pero de esas prohibidas, uno agrada, ¿cierto?, al Creador guardándolas. Entonces, Pablo advierte a Timoteo contra estas enseñanzas de gnósticos incrédulos, ascéticos. El ascetismo tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Los ascéticos eran finalmente los que dejaban de comer, dejaban todo de lado y se alejaban, ¿cierto?, del resto de los creyentes. Eran como un tipo nazareo, pero un nazareo ya extremo y en realidad no tenía un sustento bíblico, sino que era una búsqueda personal. No es que Dios asegura de que alguien buscando eso va a alcanzar una mayor espiritualidad. En ninguna parte dice eso la Escritura, al contrario. Habla de que es espiritual ir con comida a servirle, con los diezmos que eran frutas, alegrarse. Entonces, ¿por qué uno tiene que dañar o hacer sufrir siempre el cuerpo? Entonces ellos creían que el matrimonio estaba prohibido, el placer de la intimidad marital, el consumo de ciertos alimentos. Entonces Pablo está hablando contra ellos, expresamente porque el Mesías es quien se manifestó en la carne. O sea, el Mesías vino en la carne. ¿Por qué dicen ellos que está todo malo lo de la carne? Si el Mesías mismo vino en la carne, tendrían ellos que decir y sostener que el Mesías nunca vino en carne, que solamente fue un ser espiritual que pasó por este mundo, un ángel. Bueno, muchos creyeron y de hecho aceptaron esta doctrina. Algunos incluso se les llamó anticristo por lo mismo, porque creían que el Mesías no había venido en carne. Entonces, el Mesías vino en carne, y si vino en carne y pudo cumplir la voluntad de Dios en carne, comiendo, bebiendo, dando de comer a otros, bueno, ¿por qué estaría prohibido comer y beber? Más allá, ¿cierto?, de lo que es la Escritura. Entonces, nos damos cuenta de aquí que en realidad Pablo les está colocando el punto de por qué al principio habla el Mesías, grande el misterio de la piedad, fue manifestado en carne, visto en el Espíritu, por ángeles, proclamado entre las naciones, escrito en el mundo, recibido en gloria. Y el Espíritu dice que algunos apostatarán de esto. Y ellos en particular estaban apostatando de que el Mesías vino en carne y que todo lo de la carne era malo. Entonces niegan al Mesías. Y otros también, no los menciona acá, pero también niegan la naturaleza divina del Mesías, en que él fue visto, ¿cierto? Espíritu, por ángeles, fue elevado por sobre todo toda la creación, que es lo que nos dice la Escritura. Y si él fue elevado por sobre todo, pues está por sobre todos nosotros. Y claramente Dios puso todo bajo sus pies por algo. Y nosotros también le debemos rendir a él adoración porque él está por sobre todas las cosas. Pero alguien puede haber dicho, no, solo fue un hombre, un justo, un sadik. Bueno, Pablo está hablando las cosas claras. Vino en carne y fue manifestado también en el Espíritu, visto por ángeles, y está en lo alto de lo alto. Ok, entonces, estos alimentos que Dios ha creado, el escéptico dice, bueno, espérate un poquito. ¿Y qué pasa con los alimentos que Dios ha creado y habla de que uno tiene que compartir con gratitud? ¿Qué pasa con los que conocen la verdad? Porque yo no soy ascético. Yo no guardo esta práctica. Pero entonces, si yo puedo cumplir igual esta palabra, porque Pablo dice, bueno, todo lo que uno recibe con acción de gracia es santificado por el Señor. No soy ascético, ni gnóstico, pero bueno, puedo agradecer por lo que tengo en la mesa y comer. ¿Alguien puede decir eso? Bueno, no puedo comer cualquier cosa, de nuevo. Podría comer aceite, pero de bencina, no puedo. ¿Puedo comer mariscos? ¿Puedo comer cucarachas? ¿Puedo comer cualquier cosa? No, no se puede. Puede. De poder, puede. Pues se va a enfermar, le va a caer algo mal.
O sea, por eso les decía el ejemplo de China. Uno, ¿de verdad puede llegar y comer cualquier cosa, dar gracias y comer? ¿En serio? ¿Alguien puede sostener eso por cualquier cosa? No. Nosotros podemos sostenerlos por los alimentos permitidos. Y por lo no permitido no lo sostenemos. Pero podemos sostenerlo. Porque eso es comida, lo demás no es comida. Entonces, sostener que uno puede bendecir las cosas, llegar y comer, no. Entonces, obviamente el cerdo, el marisco, otras cosas están vistas como no aptas para el consumo dentro de la Escritura. Ahora Pablo no está hablando sobre esto, Pablo está hablando sobre los gnósticos. Porque le prohibían a la gente comer, ¿qué cosas por ejemplo? Carne, pollo, pescado, cosas que el mismo judío disfrutaba en ese entonces en el mismo Shabbat. Se comía mucho pescado, entonces le estaban prohibiendo hasta comer pescado y que ellos lo disfrutaban tanto. Entonces, hay quien dice, bueno, es que en realidad nada debe ser rechazado, si eso dice Pablo. Nada debe rechazarse si se recibe con gratitud porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Bueno, nada debe rechazarse, ese nada se refiere a los alimentos permitidos, obviamente. O alimentos en el estricto rigor, porque lo que no Alimento. es permitido no es alimento. Claro, o sea, ¿a usted tiene un hijo y le va a dar una piedra en la boca? No, y da las gracias que te dé una piedra en la boca. Pero le puedo dar un muñeco. O le da una cucaracha. O una cucaracha. No, pues yo le doy los alimentos que puede comer un niño. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el resto de la Escritura donde Dios nos dice qué cosas podemos comer. No podemos llegar y comer cualquier cosa. Bueno, también tenemos que considerar la última parte, dice, que el alimento es santificado por la palabra de Dios. O sea, dice, textualmente, dice, porque es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Entonces primero dice que el alimento, voy a leerlo de nuevo para que lo capten, porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada debe desecharse, si se recibe con acción de gracia. Porque es santificado por la palabra de Dios. ¿Qué cosa es santificado por la palabra de Dios? Es el alimento. ¿Qué alimento? El que se puede comer. Porque ese se declaró que es permitido comer y eso está santificado. Y por la oración, después dice la oración. Entonces, primero coloca la palabra de Dios, su santificación en la palabra, y ya dijo que se puede comer y después dice la oración. Pero dentro de esas cosas, lo que no sale por ahí, en la Higueret de Pablo, es porque él está hablando a judíos, entonces no tiene necesidad de explicarle ciertas cosas. Le está hablando a Timoteo. Timoteo ya estaba bien entrenado. Sí, entonces no tiene necesidad de explicarle. No, pero claramente le menciona, o sea, ya los alimentos son santificados por la palabra de Dios, porque ya dice qué cosas están santificadas. Y luego por la oración, o sea, no es que yo oro y mágicamente todo queda permitido. No es así. Que no se transforma en sangre y el pan. No, eso no puede ser. Por eso es cosa de leer minuciosamente antes de sacar conclusiones, y el mismo texto puede revelar que no se refiere a cualquier cosa. Solo lo último. Pablo advierte de que estos gnósticos incrédulos prestan atención a doctrinas de demonios. De demonios, dice. Bueno, si hablamos de demonios, ¿quién es el principal demonio? Bueno, el enemigo, a Satán, por ejemplo, que se le llama así, pero en ese tiempo tenían nombre. ¿Ya? ¿Ah? Claro, así le llamaban los sabios en ese tiempo. Belcebú se menciona por ahí, entre otros. Pero, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero? A ver, de nuevo, ¿por qué le llama doctrina de demonios? Se supone que está hablando del enemigo. Y si uno ve, ¿quién hace caer al hombre por la comida? ¿Quién fue el primero que hizo caer al hombre por la comida? La serpiente. La serpiente, que se identifica siempre como el enemigo. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo, pero el eterno Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol? O sea, lo primero con lo que tentó a Eva, a Javá, ¿cierto? Y a Adán, ¿qué fue? Por la comida. Entonces le llama doctrina de demonios.
Y no en vano lo dijo porque la Escritura, precisamente, el enemigo, ¿cierto?, de la humanidad nos tienta a través del alimento. Y se verá también en otras partes. Entonces, este primer pecado, por así decirlo, de la humanidad fue por la comida. Y le llama doctrina de demonios. Digamos, sería como la parte externa. Pero si vamos uno más profundo, es la doctrina que se estaba tragando en el fondo. Porque la doctrina que tenemos desde la Torá, que es el maná, ¿sí?, de eso debemos comer. En ese caso, lo que le estaba diciendo la serpiente era que está entregando una doctrina completamente satánica, que estaba metiéndose. ¿Y la doctrina de demonios o de Hasatán, del enemigo, cuál es? Engañar a las personas, pervertir la verdad, meter mentiras entre medio de la verdad. Esa es la doctrina de demonios, finalmente. Podemos ser Dios, verdad incompleta. O sea, finalmente todo lo que le dijo era para engañar a las personas y que creyeran otra cosa y no lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué? De nuevo, a lo mejor, si llegamos y pensamos e interpretamos como queramos las Escrituras, podríamos estar cayendo en doctrinas de demonios. La doctrina del enemigo, que es pervertir su palabra, finalmente. Entonces, si nos salimos de la Escritura y de lo que ahí está santificado, corremos siempre ese peligro. Hay gente que dice, ¿cuántos crímenes no se han cometido en nombre de Dios? Sí. Lamentablemente, eso es una verdad. Y ellos han seguido doctrinas de demonios. Finalmente han creído lo que ha subido a su corazón. Pero mal. ¿More? ¿Sí? En cuanto a eso, cuando nosotros conversábamos con la gente, con mi señora, con la hecha, y salíamos a hablar con la gente, muchos decían que todos adoramos al mismo Dios. Sí, también lo pusimos. Entonces ahí yo le decía, pero es que sí, puede que sea cierto que tengamos todos un mismo Dios, cristiano, pagano, lo que sea, pero ¿cómo llegamos a él? Claro. ¿Cómo? ¿Y qué le ofrecemos? Y en realidad no todos son el mismo Dios. O sea, la gente dice, no, yo respeto todas las religiones. Ok, pero no es que todas las religiones lleguen a lo mismo. No llegan. Yo podría llegar y respetar a todas las personas que tienen fe. Ok, pero no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que hacen todas las personas. Sí, yo les comenté el caso de una persona que compró una chiva, que es la diosa hindú, esa que tiene como 40 manos, y la llevó a la casa y le empezó a ir pésimo. Y una señora le dijo, saca esa cuestión de ahí. Y hasta que la botó y ahí empezó a recuperarse. Y la Torá dice, clarito, no lleves nada pagano a tu casa. La Escritura nos advierte contra llevar imágenes, cualquier tipo de imagen. Pararnos frente a ella es obligado. Claro, porque en el fondo uno no sabe qué hay detrás de esto. O sea, mejor es mantenerse en la doctrina, en la fe, en lo que ya conocemos. Dejamos comprar comida china porque sabemos que los chinos hacen oración y dedican su comida a otros. Claro. Y mi cielo lo vio. Así que no compramos más comida china ninguna. Ese es el tema hoy por hoy. Obviamente uno no, aunque coma algo que no está prohibido, uno no sabe cómo lo preparan. Uno no sabe más allá. Entonces, es un punto, ¿cierto? De hecho, hemos mencionado este tema en el primer siglo. Los judíos estaban preocupados por eso, porque iban al mercado y compraban cualquier carne y la carne podía estar podría haber sido sacrificada en un templo y lo que sobró haber sido llevado al mercado para venderse. Y alguien podría llegar y comprar esa carne y había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, eso es lo que se prohíbe en Hechos 15. No comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero para eso tendría que yo no ir al mercado o cuidarme, saber quién es el que me está prohibiendo la comida y cómo es que la provee. Sí, una de las cosas que alegamos nosotros es que todos adoramos al mismo Dios. Si hay dos pueblos en guerra y ambos pueblos son creyentes, entonces viene un pastor y bendice las armas de allá, y viene un pastor y bendice las armas de acá. Entonces, ¿cuál pastor es más poderoso para que la guerra se acabe? Hoy día vi una imagen que me causó mucha gracia, porque decía, no, yo respeto todas las religiones,
y salió una imagen con un fuego así tremendo y todo alrededor como oscuro, destruido. Elías. No, yo lo respeto a todos, y Elías ahí con tremendo fuego devorando a todo el resto. Bueno, él llegó a un nivel, cierto, bien superior y mayor, donde él demostró su fe frente a todo el resto de gente. Entonces, a ver, uno puede ser tolerante, puede obviamente ser respetuoso con las personas, pero tampoco puede seguirle la corriente a todo el mundo. No se puede. No se puede, no es compatible con nuestra fe, yo creo que con ninguna fe. Ser tan permisivo. En realidad, es esa materia de los famosos gobiernos que ellos predican de que todas las personas, cada uno tiene un espíritu que es Dios. Entonces, o sea que, por ejemplo, Buda, él logró alcanzar su Dios particular. Y que todo eso, por ejemplo, Krishna y todos esos personajes alcanzaron a conocer su espíritu, su Dios. Claro. Y que Jesús, por ejemplo, según lo que dicen También. ellos, es uno más. Y que todos podemos llegar a ser como Jesús. Sí. Es un maestro más de todo los procesos. Sí, muchos lo ven así. Así que eso es lo que predicaban. Entonces, eso es lo que decía el Satán, en el fondo, que o sea, tú puedes llegar a ser Dios. Exacto. Sobre todos los dioses. Sí, lo que dijo la serpiente. Claro. Ahí hizo pisar el palito. Sí. Ahí es donde pisar el palito, Sí. todas estas doctrinas. Sí. Doctrina de demonios. Claro. Doctrinas de demonios. Corto. Ahora, More, igual, mire, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con eso de no llegar y comer en cualquier parte, porque hay imágenes de pronto delante de donde uno lo sientan a comer. Sí. Yo apoyo esa moción. Sí. Pero también se genera una complicación en uno cuando llega a este camino y el resto de la familia de uno no está en el mismo camino. Cuando nosotros comenzamos era bastante difícil y que quisimos comenzar a comer kosher, lo que es apropiado comer. Y de pronto íbamos de visita a la casa de mi mamá, una hermana, qué sé yo, y ellos no comían así. Entonces, en el comienzo, en el principio, cuando uno quiere ser como más tajante, como más estricto en ese sentido, de pronto puede no ser positivo lo que genera en las personas. O sea, es como que yo llego a la casa de mi mamá y porque ella come marisco o que come cerdo, no puedo comer en las ollas que ella cocina, no puedo utilizar su vajilla. En estricto rigor debiera ser así. Pero ¿qué pasa con la relación con las demás personas? ¿Cómo podemos demostrarle la luz si no me siento a la mesa con ella? Si dejo de visitarla. O sea, es un tema en el que pienso que debiera encontrar uno un equilibrio. Con el paso del tiempo, mi mamá, mi suegra, se fijan, ellas no compran cualquier queso, no cocinan cualquier carne, porque vamos a ir nosotros, porque saben que nosotros no comemos eso, evitan ciertas cosas, no compran cecina, por ejemplo. Y no solo porque tenga cerdo, puede decir de pollo, pero tiene carmín, tiene colorantes que no podemos comer. Entonces, es muy difícil encontrar ese equilibrio. Pero tu casa, tus reglas. Claro. Su casa, sus reglas. Si tú te creaste en una casa que no guardaba esas reglas y estás trayendo reglas ajenas, obviamente no te lo van a aceptar ni permitir ni de la mejor forma. Todo eso va a llevar un tiempo. Lo que es en tu casa, dentro de tu mesa, ahí sí puedes guardarlo, pero de ahí hacia afuera hay que entender el contexto. O sea, no estamos rodeados de gente que guarde estas cosas, y hay que tener ciertos resguardos, ciertos cuidados siempre. Ahora, hoy día, al menos, lo que yo veo, no es tan difícil decir ya no como kosher, porque la gente es vegana, vegetariana, que no como esto, que esto, entonces hoy día como que se estila a respetar un poquito esto. Pero claro, otra cosa es la familia, cuando uno va y choca con la tradición. Entonces, cuando esto no se entiende, sí, pues te va a generar conflicto. Ahora, si ya entraste en el conflicto por un tema de obediencia, está bien, está bien. El punto es que lo vas a tener que madurar siempre.
Y siempre va a tener que trabajarse de una manera en que tú estés tranquilo y que no se entienda que pongas en duda digamos el cariño de tu familia o que los llames casi inmundos por servirte un plato así. Entonces uno tiene que tener cuidado porque no vas a causar esa sensación. Finalmente te van a rechazar solamente por esto. Entonces Pedro recibió la lección: no puedo llegar y llamar inmundo a esta gente. Tengo que ir a su mesa. Entonces causar esa sensación, que yo lo he visto y mucha gente lo ha contado así, no es adecuado. Puede causar mucho conflicto. Y la verdad es que hay que irlo trabajando, un poquito, todo a su tiempo. Se logra cuando una persona de verdad lo que predica lo practica. Eso lo van a entender siempre. Yo quería ver si alcanzábamos a ver el último verso. Sobre lo mismo. Ya no importa lo que comemos o bebemos. Colosenses 2:16. En el mismo sentido. Porque cuando hay una interpretación de un versículo, a lo mejor no tiene mucho peso, pero cuando interpretan todos estos versículos que podamos comer lo que sea, ahí sí que tiene peso para la gente. Colosenses 2:16 al 17 dice: así que nadie os juzgue en lo que a comida o bebida se refiere, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces Pablo dice que estas cosas no aplican, estas prohibiciones a los cristianos, nadie nos debería juzgar por esto. Bueno, lo primero es el contexto. El contexto revela el significado de este pasaje, y lo que dice es lo siguiente: mirad que nadie os engañe, ¿cierto? En el pasaje anterior, que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces Pablo está hablando de ¿qué? Tradiciones de hombres. ¿De qué está diciendo acá? Que nadie os juzgue, que nadie se engañe. Bueno, el foco es tradiciones de hombres. Inmediatamente después de que dice esto, dice lo siguiente el verso 16-17: que nadie os prive de vuestro premio, deleitándose en la humillación y en el culto de a los ángeles, basándose en visiones que ha visto, inflado sin causa en su mente carnal, no aferrándose a la cabeza, en virtud de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con el Mesías a los principios elementales del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos ellos destinados para a perecer en el uso, según los mandamientos y enseñanzas de los hombres. Estas cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría, en la religión hecha por uno mismo, en la humillación de uno mismo y en el trato severo del cuerpo, pero no tienen valor contra los placeres de la carne. Entonces Pablo habla de adoración de ángeles, enseñanzas de hombres, religión hecha por uno mismo. Seguramente Pablo no está hablando de los mandamientos de Dios. No es que nadie los juzgue por comida y bebida de los mandamientos de Dios. Está hablando de cosas de hombres, claramente. Porque Dios llamó, y Pablo llamó también, a los mandamientos santos, justos y buenos. Entonces Pablo no habló de la ley en referencia a Colosenses. Pablo está hablando nuevamente de cosas que el hombre adoraba ángeles, y le daba un trato severo al cuerpo. Es decir, el gnosticismo que estábamos hablando antes. Ellos tenían una doctrina diferente. Exacerbaban la figura de tal ángel y querían seguir ese camino. Como por ejemplo decía, seguir el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue este ángel que nos guió un camino. Pero no de la forma de la salvación que lo entendemos, sino como un iluminado que alcanzó ese nivel. Dios no está hablando, Pablo no está hablando, en este pasaje de la ley de Dios. Entonces, ellos enseñaban una religión hecha por el hombre y por sí mismos. Religión hecha por el hombre le llama. La autohumillación, humillándose a sí mismo en el cuerpo. La única manera en que en realidad los gnósticos podrían juzgar a los creyentes colosenses es que si estuvieran observando ¿qué cosa? Las leyes alimentarias,
la fiesta, la luna nueva, los sábados. O sea, si los creyentes colosenses estaban efectivamente practicando las leyes dietéticas, estaban guardando los días, las fiestas, estaban la luna nueva y los Shabbat, los gnósticos podrían haberlos juzgado a ellos, porque lo estaban guardando y se preocupaban siempre de comer esto, otro, y en realidad ellos decían, no, pues si no tienen ni siquiera que comer prácticamente. ¿Por qué te preocupas de guardar este otro día? Busca tu espiritualidad. Cada día no es como mayor a otro. Busca tu espiritualidad, tu propia religión, tu propio camino. Que nadie te diga guarda un día y no este otro. Ellos podrían haber estado juzgando a estos creyentes si efectivamente hubiesen estado guardando las escrituras. Y eso estaba pasando. Están guardando las escrituras. Entonces, la objeción en realidad es opuesta. La situación es lo opuesto. En realidad, ellos estaban siendo juzgados por practicar las escrituras. ¿Por quiénes? Por los gnósticos y la gente que les rodeaba. Ese era el problema que tenían. Y otra cosa, la traducción. Aquí hay un cierto sesgo para finalizar. Dice, así que nadie os juzgue en lo que a comida o bebida se refiere, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, muchos tradujeron no solamente lo cual es sombra, sino muchos tradujeron lo cual es solo una sombra, o lo cual es una mera sombra de lo que ha de venir. Y esa mera, o esa sola, o esa sombra, muchas veces parece algo sin peso, tratado con desdén, como que no tuviera peso. En realidad todo eso no tiene peso, es una sombra. Toda la ley es una sombra. Algunos se interpretan. En realidad no tiene mucho sentido guardar todo eso, apenas una sombra. Entonces, eso es bastante engañoso finalmente, porque el texto no está diciendo eso. Entonces, ahora terminan tratando con desdén a la palabra de Dios. Finalmente, así lo interpretan. Si profundizamos en esto, obviamente, tanto la comida, la fiesta, el Shabbat, etcétera, son una sombra de lo que ha de venir. Y dice ha de venir en tiempo presente, es decir, no son una sombra de algo que estaba por venir, sino de algo que ya vino. Y vino el Mesías. Entonces, no es que una sombra de algo que nunca ocurrió, de que estaba por venir y no se cumplió. Es una sombra de algo que vino. O sea, esa palabra fue fiel para cumplirse en que vino el Mesías. Entonces fue una sombra, pero para bien, porque nos trajo la revelación que fue el Mesías. No es que es algo malo, algo del pasado. Entonces Pablo está diciendo que es una mera sombra por venir. No. Él está diciendo que esa sombra en realidad se está proyectando en lo que ha de venir. Y lo que está por venir es el Mesías, ¿cierto? Y obviamente no es preocuparse solamente por la comida, bebida y tantas cosas. En realidad, la realidad final y última es del Mesías. Bueno, dejémoslo hasta acá. Ya hemos visto algunos pasajes, ¿cierto?, que se objetan bastante de que hay que comer cualquier cosa. La verdad es que no hay que comer cualquier cosa. La Escritura es clara que no podemos comer cualquier cosa. Nos dice que debemos comer. Los apóstoles comían de esa forma, les enseñaron a ellos a comer de esa forma. Estaban preocupados por que no comieran solo cosas sacrificadas a los ídolos. Y estaban también preocupados porque había personas que no querían ni que comieran. Querían alejarlos de la fe a través de que se hicieran más restrictivos que todos los restrictivos. O sea, ni siquiera querían guardar la palabra de Dios o la ley, y además querían ponerse más restrictivos todavía. Y algunos los estaban llevando más allá. Entonces, todo eso es un peligro. Ya los mismos apóstoles no le quisieron colocar un peso tan fuerte a los creyentes gentiles, imponiéndoles toda la Torá. Y ahora más encima hay gente que sigue doctrinas de ángeles y de demonios, que les quiere llevar a los creyentes a decir que ahora tienen que afligir todo el cuerpo y tienen que no comer ninguna cosa, dejar de casarse, etcétera, para seguir el camino de Dios. O sea, si ellos quisieron ir con cuidado, habían grupos que estaban atacando fieramente a los creyentes. Y esa era su preocupación.
No que podían comer lo que quisieran. Él estaba viendo por realmente por la integridad de los creyentes que estaban llegando, ¿cierto?, al Señor. Bueno, familia, hasta aquí llegamos en cuanto al comentario. Voy a cerrar acá la grabación, así que gracias a todos por haber permanecido aquí en este estudio.